¿Cómo te llamas? Me llamo V, ¿Cuántos años tienes? tengo 19 años. ¿De dónde eres? Soy de Valencia, capital. ¿A qué te dedicas o qué estudias? Me dedico a estudiar en Castellón Humanidades y a trabajar los fines de semana en un Carrefour. ¿Desde cuándo eres V? ¿O cómo te diste cuenta A ver, de que eras supongo que V? todo el colectivo trans dirá esto, ¿no? Desde siempre he sido V, pero me di cuenta cuando estaba estudiando en Estados Unidos en 2018, a principios, y no sé, empecé a ver que por Instagram y eso, que existía lo que es el género no binario, los pronombres de idem y esas cosas, y investigué un poco más y dije, ah, pues sí. Miré atrás en mi vida y dije, ah, pues tiene sentido, ¿no? Que me sintiera, o sea, que jugara siempre con los chicos, que no me sintiera atraída hacia muchas cosas de chicas, pero tampoco hacia muchas cosas de chicos. Luego creciendo el querer cortarme el pelo, pero no hacerlo porque era un adolescente y tenía que encajar y esas cosas, ¿no? ¿El género no binario tiene algo que ver con el género fluido o son cosas totalmente diferentes? Me pillas muy descolocada. El género... Me parece que son cosas distintas. O sea, el género no binario y el género fluido son cosas distintas en el sentido de... El género fluido es como te vas sintiendo a cada momento. Igual tienes una época más de llevar vestidos, ser más femenina, ser más socialmente femenina, ¿no? Y luego tienes otra época de cambiar más tu expresión de género, tener comportamientos o... No sé, es que son conceptos muy sociales. Lo que es femenino o masculino es algo muy social, ¿no? Entonces, simplemente una persona de género fluido a cada rato se va sintiendo de una manera y se va expresando de una manera. Una persona no binaria es el decir, vale, yo no pertenezco ni a este saco de cosas que se conciben como feminidad, ni a este saco de cosas que se perciben como masculinidad. Pero tengo cosas de los dos lados y de ningún lado también, es muy abstracto, ¿no? ¿Y alguna vez has seguido algún tipo de tratamiento o te gustaría seguirlo? Nunca he seguido ningún tipo de tratamiento, es algo que he pensado mucho porque como todos o muchas personas trans tengo disforia, pero es algo que tengo muy claro, en plan, para mí el problema de hormonarse y hacerse mastectomías, cambiarse de sexo y todo eso, es que tú das una imagen a la sociedad con la que no estás a gusto y recibes una respuesta de la sociedad con la que no estás a gusto. Por ejemplo, si tienes pechos, pues la sociedad enseguida te va a tachar de mujer, cosas así, pero en vez de atajar el problema mediante una hormonación o un cambio de sexo o una mastectomía que nunca realmente te llegarán a dar ese grado de satisfacción, porque las personas trans lidiamos con el sabernos ni de un lado ni del otro ni de nadie a la vez, en vez de eso yo soy más, o sea, me gustaría más promover lo que es el autoestima, el quererte a ti mismo, porque a mí me ha parido con este cuerpo, pues por algo será. Muchas veces lo odio, pero muchas otras veces pues me gusta, ¿sabes? Entonces es un problema de la sociedad que cuando tú mismo te sientes a gusto contigo mismo es más fácil que no te afecte lo que te digan los demás. Cuando le dijiste a tus familiares o a tu madre y a tus amigos que te sentías del género no binario, ¿cómo reaccionaron? Esta pregunta es miel, pues yo primero le dije a mi tía, bueno, a mis tíos en Estados Unidos, que estaba yo viviendo allí con ellos, todo esto que me estaba pasando por dentro, por la cabeza. Y la primera a la que se lo dije fue a mi tía. Ella siempre lo va a negar y siempre lo negará, pero en cuanto se lo dije, obtuve respuestas del tipo, estás confundida, como las personas bisexuales. En algún momento de tu vida, si ahora estás confundida y quieres probar muchas cosas, pero en algún momento de tu vida sabrás que eres
homosexual o heterosexual. Pues lo mismo con el género, estás confundida. Me dijo, es que si me dijeras que eres un hombre, pues bien, pero no binario, ¿eso qué es? Eso no tiene ningún sentido. Y yo como de... Vale, gracias por tu comprensión. Le pedí que adaptara cuando hablaba en inglés los pronombres, no lo hizo, a día de hoy sigue sin hacerlo, nadie de mi familia. A mi madre fue más fácil. No le pregunté permiso, le informé de que... De que te sentías así. Exacto, directamente le informé de que, hola, soy V, soy no binario y estos son mis pronombres. Si vas a hablar en inglés, si vas a hablar en español, me da exactamente igual, la verdad, porque es muy difícil y no lo hago yo tampoco. Pero fue más un, te informo de esto, más que un, oye, se me está pasando esto por la cabeza, ¿qué opinas? No, porque ya con la respuesta que obtuve... Y mi tío, me acuerdo que mi tío estaba diciendo, ¿dónde me he metido? Esto son cosas de adolescentes y yo no tengo ni idea de lo que va esto. Pero no fue ni positivo ni negativo, como que... Estaba muy empanado el pobrecito, vamos a dejarlo ahí. Pero sí, muchos de mis primos también... Eso de que te vamos a querer siempre por quien eres, pero no utilizan los pronombres que, ¿sabes? Es como, bueno... ¿Y notaste algún cambio de Estados Unidos a España en cuanto a ese tema? En plan, Ahí de en cómo te Estados Unidos trataban. se tiene mucho más en cuenta, como de... Cuando lo dices es como... Ah, eres no binario, entonces tus pronombres son they, them, o igual es they, him, o igual es she, us. Y... Sí, pues yo conozco a no sé quién, te puedo llevar a la asociación de no sé cuántos, mira esta página, mira estos posts. Y aquí es más de... Pues es que no me siento ni una cosa ni la otra, soy no binario. Ah, guay. Como que no lo acaban de entender, no saben lo que es. Pero es que les da igual, esa es la cosa, bueno. ¿sabes? Que les da igual, no están tan metidos en eso, pero les da muy igual. Es como de, vale, guachi, genial, vale, me parece fantástico. Y en cuanto a los estudios o al trabajo, ¿este tema te ha provocado algún problema? No, o sea, problemas como tal, esto solo me habrá producido en cuanto a estudios, en cuanto a algún profesor despistado o algo así, que le haya dicho yo 3 veces, soy V, por favor llámame V. Ah, sí, vale, y al día siguiente me sigue llamando Valeria, ¿sabes? Pero en cuanto a trabajo no, la verdad. ¿Podrías explicar lo que es la teoría queer? La teoría queer es un movimiento que, o sea, una teoría social que surgió en los años 70 con las revoluciones de derechos civiles por los negros, bueno, por las personas de color, por las mujeres, por la gente LGBT. Y es como digamos que es como el apoderarse de los nombres para tener una etiqueta y poder ser alguien frente al resto, ¿sabes? Es como sabemos que necesitamos de las etiquetas para definirnos y delimitarnos frente al resto de la sociedad, pues la teoría queer habla mucho de eso, de pues llamar a alguien gay o maricón o queer. Queer antes era un insulto muy grande y ahora soy queer perfectamente, ¿sabes? Es como el apoderarse de todos esos términos para como acuñarlos como colectivo y como individuo frente a la sociedad. Soy tal persona, pertenezco a este colectivo o a este movimiento porque soy de esta manera y soy diferente a ti, porque yo sufro una represión que tú no sufres. Más allá de eso, surge la teoría post-queer. Aquí viene la rayada. La teoría post-queer es el momento en el que surgen tantas etiquetas, pues es que eres homosexual, demisexual, bisexual, aromántico, asexual, no sé qué sexual, tu braga sexual. O sea, hay muchas etiquetas y llega un momento que no tiene ningún sentido estar etiquetando tan al límite a todo el mundo. Entonces, la teoría post-queer de lo que habla es de una sociedad súper fantástica en la que todos somos iguales sobre el papel y sobre la realidad, cosa que no tenemos. No hacer uso de todas esas etiquetas. Simplemente eres una persona
y ya está. ¿Y qué más da si eres homosexual, si eres heterosexual, si eres cis, si eres trans? En una sociedad así daría exactamente igual. Pero ¿qué pasa? Que como la sociedad no es perfecta ni es igual en ningún sentido en la realidad, ¿sabes? Y sobre el papel tampoco muchas siguen muy atrasadas. El problema es que o sea, todavía no están hechas esas luchas. Es como pretender una igualdad cuando no ha habido equidad. Entonces el débil seguirá siendo débil, el fuerte seguirá siendo fuerte y el fuerte seguirá pisando al débil. Será una igualdad que no tendrá ningún sentido. Y por eso hay muchos movimientos, como por ejemplo el feminista, que no están de todo de acuerdo con la teoría post-queer, porque el movimiento feminista es un movimiento que no ha terminado de emanciparse, y como no ha terminado de emanciparse, no tiene esa igualdad real de la que habla la teoría post-queer, ¿sabes? No puedes llamar de la misma manera a dos situaciones que no son en realidad la misma, cuando una sufre una represión que la otra no. ¿Qué le molesta más en tu relación con el resto de la sociedad? ¿Qué me molesta más de mi relación con el resto de la sociedad? Hombre, pues no de este tema seguro. No, pero... pues no sé. No... El que la gente sea tan ignorante, ¿sabes? Que la gente se empieza a meter rollo... pareces un tío, tú no eres un tío, seguro que tienes... Bueno, ya todos sabemos lo que voy a decir. Y es como de... Vale, es que te piensas que es un insulto, pero gracias, realmente, gracias, es el objetivo, ser andrógino, ¿no? Pero sobre todo el que me intenten tratar de manera despectiva. Como ojalá te enamores de alguien que al tiempo te empiece a decir estas cosas. Te lo tengas que comer como te venga. O tengas una hija o alguien muy cercano a ti que te diga que es no binario. Y tú tengas que meterte en el tema y saber del tema y empezar a tener un poco de respeto, porque al final no te afecta en nada cómo seamos el resto de personas, ¿sabes? Cuando se lo has comentado a la gente por primera vez, ¿has recibido generalmente más ganas de entenderlo o más rechazo en un primer momento? Pues verás, te digo, es que esto está muy relacionado con lo que he dicho antes de una vez te aceptas a ti mismo, tu visión con el resto de gente es mucho más sencilla. A mí la persona con la que más me costó salir del armario, las 3 veces que salí del armario, por homosexual, por trans y por poliamorosa, fue conmigo misma. No te voy a mentir, es muy duro salir del armario contigo mismo, sobre todo cuando tienes unos ciertos valores o unos ciertos conceptos de antes, ¿sabes? Sobre lo que es la vida y sobre tu perspectiva. Pero una vez superas eso, es mucho más sencillo presentarte como tal al exterior. Ya digo que con mi familia me costó bastante más. Bueno, a mi madre ya digo que me daba igual. Pero o sea, yo cuando volví de Estados Unidos, yo era V. Ya no era Valeria, ¿sabes? Toda la gente nueva que conocí, el instituto nuevo en el que me metí, la gente nueva que conocí en Scouts, que conocí en equipos, que conocí en la universidad, yo era V. No, o sea, nadie me conocía como Valeria más que la gente que me conocía de antes de Estados Unidos. Entonces, sí, a veces me preguntaban y tal, pero generalmente lo hacían todos con respeto porque, ya sabes, es un ambiente de jóvenes, que somos más abiertos de mente, se supone, y cosas así. Se supone, sí, exacto. Y generalmente ha sido una respuesta buena porque cuando a alguien le ha parecido mal, le he dicho, es que me da igual tu opinión, ¿sabes? No tienes nada a decir sobre mi persona. Entonces, algo así no puede ser negativo, ¿sabes? Es lo mejor. Es como, me estás intentando bajar la moral o lo que sea, pero diciéndome que parezco un chico o que parezco una chica, y es como, gracias. ¿Sabes? Sí, me lo han estado diciendo toda la vida. Antes sí que me sentaba mal porque cuando era pequeña pues me corté el pelo así y parecía un chico y todo el mundo parece un chico y no sé qué. Y yo, pues no, pues soy una chica, no sé qué, y que no se lo creía nadie. Y yo, que sí, que soy una chica, y antes pues, me sentaba peor, por eso me dejé crecer el pelo toda mi pubertad, e intenté
coger maneras mucho más femeninas. Sorpresa, no funcionó porque sigo siendo así y no me he sentido más yo en la vida que cuando salí del armario conmigo misma para decir, ah, soy trans, ¿sabes? Entonces,